Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes una sentencia de la Corte Constitucional, la cual protegió los derechos de un médico frente al incumplimiento de la clínica, de sus salarios, de sus prestaciones sociales y de sus aportes a la seguridad social. Y quiero compartir este fallo de tutela porque, si bien es cierto, es una decisión de la Corte Constitucional, muchas veces cuando se presentan tutelas donde un médico, una enfermera o un trabajador de la salud solicita el pago de salarios atrasados, el pago de aporte a la seguridad social, pues muchos jueces dicen que esa no es la vía, que la vía no es la tutela, que la vía es la vía ordinaria, que hay que acudir a un juez laboral para que proteja los derechos, que en teoría porque no hay un perjuicio irremediable. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que muchas personas a veces nos plantean que les adeudan salarios, que les adeudan prestaciones sociales y que pues se acude a la tutela o no se acude a la tutela, pues es importante conocer este precedente para saber qué dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-188 del 26 de mayo del 2022. Si bien es cierto, es una sentencia del 26 de mayo del 2022, solo hasta el viernes 17 de junio del 2022 fue que fue comunicada y publicada en la página de la Corte Constitucional. Entonces, para efectos concretos, ¿qué nos trae esta sentencia? Pues en primer lugar, miremos cuáles son sus hechos. Que tenemos un médico general que había celebrado un contrato de trabajo a término fijo con una clínica privada para hacer funciones de médico general del servicio de UCI y hospitalización, con una asignación básica de 2.400.000 pesos. Pero esta persona o este médico que presentó la tutela, acude a la tutela porque le manifiesta al juez que le están debiendo salarios, que le están debiendo prestaciones sociales, que le están debiendo aporte a la seguridad social, es decir, salud, pensiones y riesgos laborales. Entonces, por este motivo, acude a la tutela para que el juez ordene que le paguen esto que le están debiendo, pero que a su vez le reembolsen aquellos gastos que ha hecho para poder ir a trabajar, como el tema del transporte, el alimento, la estadía, etcétera, etcétera. Entonces, pues el médico presentó su tutela. Esta tutela fue fallada en primera instancia el 9 de marzo del 2021 por el juzgado sexto de pequeñas causas y competencias múltiples de Cartagena, donde el juez en primera instancia declaró improcedente la tutela y dijo que no procedía porque pues no era la vía y que habían otros medios como la demanda laboral para proteger los derechos del médico. Sin embargo, en segunda instancia se revocó el fallo anterior y este juez de segunda instancia ordenó la protección del mínimo vital, de la dignidad, de la seguridad social y ordenó que se le pagara por parte de la clínica al médico lo que le debían en cuanto a salarios, prestaciones sociales, aporte a la seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, ese médico había perdido en primera instancia y en segunda instancia había ganado. Sin embargo, el tema llega a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en la sentencia que les menciono, la T-188 del 26 de mayo del 2022, reitera su jurisprudencia, sobre todo en la obligación que tienen los empleadores de pagar oportunamente salarios, prestaciones y aporte a la seguridad social. Pero entonces, ¿qué es lo más importante o lo que podemos resaltar de esta tutela? Primer punto, que para la Corte Constitucional, la Constitución política le garantiza a los trabajadores, y en este caso al médico, un derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y que a su vez también debe considerarse la seguridad social como un derecho irrenunciable. Por ese motivo, la Corte Constitucional le establece y reitera que el empleador, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, está obligado a pagar el salario, las primas de servicios, las cesantías, los intereses de cesantías, las vacaciones, y que si no hace estos pagos de manera puntual, no solamente debe pagarlos, sino que tiene que pagar las respectivas indemnizaciones, como es la indemnización moratoria. También la Corte Constitucional le reiteró al empleador que tiene que pagar la seguridad social en pensiones, en salud y riesgos laborales.
y que si por algún motivo el empleador no paga la pensión, la salud o lo de su trabajador, el empleador quedará obligado a esas prestaciones, tanto económicas como asistenciales. Por ese motivo, sí, la Corte Constitucional reitera que es una violación al derecho al trabajo de ese médico, en este caso en particular, no haberle pagado sus salarios, sus prestaciones sociales, ni sus aportes a la seguridad social. Y que a su vez debería cancelar no solamente lo que le debía, sino todo aquello en lo cual incurrió para poder prestar sus servicios, porque como bien lo dijo la Corte Constitucional, a pesar de que no le pagaban, sí le exigían continuar cumpliendo con ese horario. Por ese motivo, la Corte Constitucional confirmó la sentencia de segunda instancia que les había mencionado y ordenó que esa clínica pagara los salarios, las pensiones sociales y los aportes a salud, pensiones y riesgos laborales. Y también reiteró de manera concreta que cuando una empresa no paga estos derechos, le está violentando al trabajador sus derechos fundamentales, como son la vida, la seguridad social, la igualdad, el mínimo vital y el debido proceso. Entonces miren que con esta sentencia, sí, pues es una herramienta sobre todo muy positiva para aquellos médicos y para aquellos trabajadores en general, no solamente el sector de salud, sino en general, que le están incumpliendo con salarios, prestaciones, aporte a la seguridad social. Porque muchas veces lo que se dice es que por los jueces que la tutela no es la vía. Pero miren que ya la Corte, pues en la reiterada jurisprudencia, sí ha señalado que la vía es la tutela también para proteger sus derechos, sobre todo cuando las personas no tienen ingresos, sino ese que no le pagan, o inclusive si tienen otros ingresos, pero ninguno le paga. Entonces, pues obviamente la persona está en indefensión. Entonces, de esta manera compartimos con ustedes este tema que lo consideramos de mucha actualidad. Por favor, continúense suscribiendo a nuestro canal de YouTube y mandándonos temas para seguir haciendo estos videos. Muchas gracias.